Bueno, vamos a por otra. Vamos a hacer una cosita antes de empezar. Fíjate, cierra los ojos, ¿vale? Cierra los ojos. Y lo que te propongo es que pienses en algo que te resultara indignante. Algo que te pueda enfadar mucho, mucho, mucho. Puede ser un comportamiento, puede ser algo que ya haya pasado, algo que recuerdes o algo que pudiera pasar, ¿vale? Simplemente piensa en algo que para ti fuera indignante, que te enfadara muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Intenta conectar con, si es la actitud de una persona, pues intenta visualizar esa persona en esa actitud, si es algo que te dicen, si es algo que sucedió. Intenta conectar, piensa, recuerda, imagina algo que te resulte indignante, te enfade muchísimo. ¿Vale? Fíjate conforme lo estás sintiendo, conforme lo estás visualizando. ¿Percibes actividad en tu cuerpo? Me refiero a algo de tensión, pellizco, ¿vale? Si estás te lo vas a encontrar. Bueno, respira un poco. Algunas respiraciones más exageradas. Y poco a poco abre los ojos. ¿Vale? Espero que no te haya generado demasiado movimiento. Pero fijaros, ¿no? Los pensamientos duelen, ese tipo de pensamientos. Los pensamientos, los recuerdos, todo eso duele. Eso que ahora has pensado, eso que has imaginado, no estaba ocurriendo en este instante. Es algo que o bien no ha ocurrido, simplemente has imaginado, o bien es algo que recuerdas que ya ocurrió. Pero el simple proceso mental, pensar, imaginar o recordar, se convierte en algo físico, lo sentimos en el cuerpo, ¿vale? Duelen. Eso que has imaginado o que has recordado te genera dolor emocional. Pues fíjate el dolor emocional como se convierte en algo físico, esa sensación, esa tensión, esa presión, ¿vale? Si no lo has percibido no pasa nada, ha sido como muy atropellado, pero ya irás viendo. Vamos a entrar a partir de ahora en esa dinámica. Vamos a acercarnos hacia la parte de la gestión emocional. Y esa sensación que has percibido la genera una parte de nuestro cerebro, la ínsula, que es la conexión, podríamos decir, con los órganos internos, y que forma parte de esa respuesta de estrés que ya veíamos cuando el león, la gacela, recordáis todo aquello, ¿no? Pero fijaros cómo eso lo percibimos. Bueno, pues se da una circunstancia muy curiosa. Y es que esa sensación física, una vez que viene, una vez que tú eres consciente de ella, ¿vale? Se convierte en una especie genera una especie de efecto recordatorio. Si algo me da ansiedad, algo ocurre, me genera ansiedad, o algo pienso y me genera ansiedad, y la ansiedad la siento en el pecho, mientras yo tengo esa especie de dolor, eso como si me estuvieran apretando, ¿no? Y mientras yo tengo esa sensación en el pecho, o en el estómago, o la garganta, donde sea, ¿vale? Estoy, podríamos decir, alimentando ese proceso. Si la fuente que me genera ansiedad desapareciera, ¿vale? Pues la ansiedad cae y esa sensación cae, eso tendría mucha lógica. Pero, y esta es la clave, al revés también. Si yo consigo conscientemente, aunque no cese eso que me genera ansiedad, si yo soy conscientemente capaz de atenuar ese dolor, como cuando te pegas un golpe, ¿no? Y eres capaz de atenuar el dolor, atenúo la intensidad emocional. Y entonces eso me permite convivir con un poquito de más calma con una situación que antes me estaba generando intensidad. ¿Lo veis? Es decir, algo piensas, no sé, imagínate algo que te asuste, ¿no? Escuchas un ruido en la cocina y eso te asusta, ¿no? Y te acerca y eso lo estás sintiendo, es como tienes un pellizco aquí, cuando te acercas, cuando hay más información, acordaros del Juan y de los icebergs y de todo esto, ¿no? Cuando ves que es algo que se ha caído de la cocina, algo que estaba mal colocado y se ha caído, desaparece ese miedo porque tienes más información, ¿no? Entonces, cuando desaparece ese miedo, ya automáticamente como que te relaja, ¿vale? Eso tendría mucha lógica. Pues al revés también, aunque tú no tengas información de lo que está ocurriendo en la cocina, o en el lugar que sea, si tú eres capaz de atenuar ese dolor, se atenúa el miedo, se atenúa la intensidad de esa emoción y puedes relacionarte de una manera más calmada, ¿vale? Con eso que ocurre. Eso es muy, muy interesante, pensar en el escalador, ¿no? El ejemplo que he puesto yo muchas veces del escalador. Un escalador es consciente del miedo, ¿vale? Es consciente del peligro que supone caerse, lo que pasa es que él ha aprendido a gestionar el miedo. Por eso puede convivir en calma con una situación peligrosa. ¿Veis?
Esa es más o menos la idea. Cuando el escalador llega arriba, si está muy nervioso cuando llega arriba y ya se engancha o se asegura, ¡ay!, ya se relaja un poco. Pero aunque no haya llegado todavía arriba, ¿vale?, aunque no haya terminado la escalada, él sabe mantener la calma en esa situación peligrosa, precisamente para no caerse, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ir trabajando hasta ahora, o a partir de ahora, ¿vale? Entonces lo que os propongo que hagamos es lo siguiente. Vamos a intentar atenuar esas intensidades de momento con la respiración. Si te das cuenta, esas sensaciones aparecen en el estómago, en el pecho, en la garganta, también a veces en la cabeza, en las manos, pero sobre todo en la zona del tronco. Son sensaciones distintas en cada persona, siempre son las mismas para ti. Me refiero a que a lo mejor yo la tristeza la siento como un pellizco en el estómago y tú la sientes como presión en el pecho. Pues tú siempre la vas a sentir como presión en el pecho y yo siempre como un pellizco en el estómago, ¿vale? Y a lo mejor yo el enfado lo percibo como presión en la cabeza o en la mandíbula y la tristeza como la sigo sintiendo aquí. Entonces, a nivel de gestión emocional también es muy interesante. Si yo me encuentro mal y no tengo muy claro qué es lo que me ocurre, si percibo presión en la cabeza es que estoy enfadado, si percibo pellizco en el estómago es que estoy triste, en mi caso, ¿vale? Pues eso lo iremos trabajando. ¿Vale? Bueno, pero no vamos a complicarnos. Quiero que repitamos un poquito más la misma prueba que hemos hecho antes, ¿vale? Pero con un poquito de más detalle. Entonces lo que te voy a proponer es que cojas un recuerdo de una situación que te enfadó. Fijaros, ¿por qué estamos contando todo esto? Porque esta semana atrás hemos estado trabajando con esa diferencia entre el detonante, ¿no?, eso que ocurre, que me enfada, por ejemplo, y el motivo de fondo, ¿no? Si yo fuera capaz de dejar de pelearme con el detonante, sería capaz de conectar con el motivo de fondo, ¿vale? Que bueno, ya me imagino que habréis estado leyendo los comentarios que han puesto vuestros compañeros o los vuestros propios. Yo recibí muchos mensajes privados con ese tipo de comentarios que son interesantísimos. Es decir, como de pronto te enfadas con tu hijo porque ha hecho tal cosa, pero cuando en frío reflexionas te das cuenta de que, a ver, sí, tu hijo ha sido el que te ha dado con el dedito en la llaga, pero te duele porque tenías la llaga, ¿no? Es decir, como esa heridita de fondo. Entonces, a lo mejor es que yo ya llevo un condicionamiento previo, estoy mal conmigo mismo o con mi trabajo, no duermo bien. Hay otros motivos de fondo, pero que cuando el comportamiento de mi hijo se pone de manifiesto me hace más daño, ¿vale? Entonces, la idea es, si yo consigo bajar la intensidad de esto que me está generando dolor, igual consigo, más que darte el empujón, curarme la herida o al menos identificar dónde está, ¿vale? Yo creo que se entiende más o menos, ¿no?, a lo que me refiero. En definitiva, no os compliquéis. De momento, lo que nos interesa es seguir elaborando esa práctica reflexiva, la que empezamos la semana pasada, que si no la habéis hecho o no habéis visto la sesión, no la perdáis porque es clave para todo lo que vamos a trabajar a partir de ahora y además potentísima, vamos. Y paralelamente vamos a ir intentando durante esta semana añadir un pequeño gesto a nivel conductual en esas situaciones en las que de pronto algo me genera intensidad, ¿vale? Entonces, cógete, para la práctica que vamos a hacer ahora, va a ser corta, 3 o 4 minutillos. Cógete un recuerdo de esta semana, de una situación que haya habido esta semana que te haya enfadado. Y si no es de esta semana, pues de hace unos días, cuando sea. No te traigas un peso pesado, es decir, no te traigas la peor situación de tu vida, cuando más te enfadaste, cuando más te decepcionaste, no. Bueno, algo que te enfada, ¿vale?, que vamos a trabajar un poquillo con él. Cierra el ojo. Respira. ¿Vale? Haz varias respiraciones un poquito más exageradas para que percibas el movimiento en el tronco, ¿no? Fíjate al inhalar como todo se tensa y al exhalar todo se suelta, ¿vale? Varias veces. Es simplemente para que tomes esa referencia. Otra referencia que te propongo. La próxima inhalación. ¿Hasta dónde percibes la próxima inhalación? Cuando inhalas, percibes el roce del aire en la fosa nasal, en la garganta, llegar a los pulmones, ¿vale? Y la próxima inhalación, ¿vale? Bueno, son referencias simplemente, luego las vamos a utilizar. Y ahora poco a poco, intenta visualizar. Visualizar es casi sentir lo que estás imaginando, ¿vale? Intenta imaginar ese momento que has elegido, ese recuerdo que has elegido, ¿vale?, de algo que ocurría puntualmente que te hacía enfadar.
¿vale? ¿Ves como si estuvieras viendo una película, pero en pausa? Ponla en pausa. Estás justo en ese instante de explosión. Vale, intenta describir de manera objetiva lo que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, dónde estás, con quién estás, si estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás en la calle, en el coche, si estás con alguien, si estás a solas, ¿vale? ¿Qué hora es? Más o menos. Por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Vale? Esa sería como la base. Y ahora ves añadiéndole detalles. La decoración. Es como si estuviera decorando ese recuerdo. El mobiliario. Los detalles decorativos te ayudan, ¿eh? La vegetación, los colores, la ropa que llevas puesta. Lo que no recuerdes, añádelo tú, ¿vale? Los sonidos, la temperatura, si hace frío, si hace calor, si llueve, el ambiente, la atmósfera, ¿vale? Todo eso. Y cuando lo tengas bien decorado, ponlo en marcha. Es como si le dieras al play y te sumergieras de nuevo en eso que ocurre, que te enfada un montón. Fíjate, puede ser una actitud, un comportamiento, una palabra, algo te dicen, algo ves, algo lees, algo intuyes, da igual, algo sucede que te enfada un montón, te enfada muchísimo. Quédate con el pequeño detalle, ¿vale? La mirada, el gesto, la palabra, el tono, que a veces duele más el tono que la palabra, eso te hacía sentirte atacada, atacado, te dolía. Vale, frena un poco, es como si pusieras de nuevo en pausa esa película y lleva la atención, como antes hacíamos, al cuerpo. ¿Percibes en el cuerpo, normalmente en la zona del tronco, en donde sea, actividad? ¿Alguna presión, alguna tensión que antes quizá no estaba? Bueno, pues una vez que la identifiques, céntrate en el movimiento de tu cuerpo al respirar, ¿vale? Fíjate, de nuevo, la inhalación, la exhalación, la inhalación, la exhalación, ese movimiento de fondo que te mece, te mueve, te acuna. Es como si de alguna manera fuera masajeando, suavizando tu cuerpo, quizá calmando ese golpe, ¿vale? ¿Ves la idea? Varias veces. Si te llegan restos del pensamiento, no hagas mucho caso, son trampas mentales que intentan atraparte, y tú céntrate en el movimiento de tu cuerpo al respirar. Y es posible que ya vayas percibiendo cierta atenuación. Y si no, regresa a lo básico, a lo más simple, la próxima inhalación. ¿Hasta dónde percibes el roce del aire en la nariz? La fosa nasal, la garganta, el pecho, los pulmones. Quédate varias respiraciones dándole todo el protagonismo a la profundidad con la que percibes la inhalación. Vale. Un poquito más. Un poquito más. Es posible, si ahora intenta medir esa sensación en el cuerpo, que percibas que se ha atenuado. Bueno, igual no, es un experimento. Poco a poco, ve abriendo los ojos, si los tenías cerrados, y ve saliendo, ¿vale? Luego me dejáis vuestros comentarios, a ver cómo os ha ido. A mí me interesa también saber cómo nos estamos hablando, no nos estamos viendo ahora mismo mutuamente, ¿no? Pues no podemos conversar, pero me interesa saber si esto va funcionando o no va funcionando, ¿vale? Es clave, este trabajo que vamos a hacer es clave, lo vamos a potenciar mucho. Hoy hemos hecho como un esbozo de este trabajo y vamos a potenciarlo muchísimo. Pero fijaros cuál es la idea. A través de la respiración, ¿vale? A través de esas sensaciones conseguimos atenuar esa percepción corporal que tenemos de lo que imaginamos. Y cuando eso lo conseguimos, se tumba la emoción que genera a su vez el pensamiento, ¿vale? Recordad lo que veíamos, el tipo, lo hacíamos hace 2 o 3 semanas, no recuerdo, este tipo que no nos saluda por la calle y a mí eso me enfada porque pienso que no sé cuánto. Queremos ir atenuando todo eso, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora en atenuar las intensidades emocionales. Esto puede sonarte a lo que decían nuestras abuelas. Chiquillo, respire y cuenta hasta 10. Vale, pero antes de eso, que eso funciona, eso es muy interesante, antes de eso le estamos metiendo información, ¿vale? De momento no, de momento lo que hemos hecho ha sido traernos el pensamiento, generar la actividad y frenarla. Pero la idea es que consigamos frenar, mirar a nuestras inquietudes, a nuestros miedos a la cara, ¿vale? Entenderlos, comprenderlos, deshacerlos para que no vuelva esa intensidad, y así, al anular la impulsividad,
la reactividad, poder relacionarnos con eso que ocurre de una manera distinta. Esa es la idea, ¿vale? Y lo vamos a conseguir seguro, lo que no sé cuándo, pero seguro, seguro. Ahí entra lo de la paciencia. Así que vamos a entrenarlo, ¿vale? Esa es la propuesta para esta semana. Sigue analizando esas situaciones en frío, esas situaciones que de pronto, esta mañana o ayer, te hicieron enfadar, te generaron ansiedad, momentos de explosión. Y en frío, sigue haciendo ese mismo análisis reflexivo. ¿Con quién? Pues con mi hijo. El detonante, lo que verbalizo, pues que ha derramado el colacao. El ejemplo que os ponía el otro día. El motivo de fondo, pues que no he dormido bien o que estoy muy inquieto con mi trabajo y por eso al final me ha molestado más de la cuenta el del colacao del niño. Vale. Y ahora, ese trabajo de fondo. Y ahora, en caliente, porque ese trabajo, esa reflexión es en frío. En caliente, cuando estás en ese momento de enfado. Intenta respirar un poco, simplemente respirar un poco. Estamos creando la inercia. Luego a todo esto lo vamos a encapsular en micromeditaciones, que son la joya de la corona, ya veréis, y que, bueno, son herramientas que funcionan siempre, es una maravilla. Pero nos interesa ir identificando esos momentos de aversión, cuando algo sucede, cuando me haces daño, y antes de empezar a empujarte, respirar, ¿vale? Vamos a crear ese hábito durante esta semana, vamos a acercarnos y luego vamos a ir actualizando, elevando la versión de ese chiquillo para y respira. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañar. Sí os animaría a que dejarais vuestros comentarios en el vídeo porque enriquece muchísimo la experiencia de todos los que luego lo van viendo y la vuestra también, porque podéis leer la de vuestros compañeros. Pues muchísimas gracias, que tengáis una fantástica semana. Mañana lunes, las meditaciones de los lunes, vamos a profundizar mucho más en esta misma práctica, la vamos a convertir en una meditación de casi media hora, entonces imagínate lo que vamos a hacer ahí, ¿vale? Así que si tenéis oportunidad, pues os animo también a que veáis el directo mañana lunes o la grabación de la meditación de mañana lunes, porque en las meditaciones de los lunes es donde desarrollamos desde la práctica con más profundidad todo lo que vamos viendo en las sesiones de los domingos, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.